días, bienvenidos al programa Riqueza para Todos, donde nos esforzamos por analizar la realidad nacional e internacional de la manera más científica posible. Hoy en los titulares de prensa a nivel internacional estaba nuevamente la noticia sobre Irak. Irak, ese país del Medio Oriente, la semana pasada, sobre todo esta semana, han habido una serie de bombas que le han causado la muerte a más de 70 personas. Esto es una situación que es sumamente alarmante porque es reminiscente de la situación en el 2006-2007, cuando había una guerra civil, una terrible guerra civil entre las comunidades, las tres comunidades, sobre todo dos de ellas, las dos más grandes de ese país. Entonces, hoy, ¿qué tiene eso? ¿Por qué nos es importante para nosotros, para los hondureños? Bueno, es que hay un denominador común también con las noticias de hoy y con las noticias que recurrentemente todos los días salen en Honduras. Y ese es el tema del crimen, el tema de la altísima ola de criminalidad, en donde el año pasado un país, Irak, que todavía está en semiguerra civil, en el 2010 estuvo en semiguerra civil, con ocasionales bombas tratando de asesinar a gente que pertenece a una de las dos grandes comunidades ahí de gente. Hubieron, comparado al 2006, pocas, pero hubieron. Entonces, en Irak, el año pasado, la tasa de homicidio fue como de 34, y aquí en Honduras fue de 82, dicen unos. Bueno, pongámosle en 80 para redondearlo. Entonces, es terrible ver cómo Honduras, que no está en una situación de guerra civil, tiene una tasa de homicidio más del doble de la de Irak. Pero en el 2006, cuando sí había un fratricidio, una guerra civil entre las dos comunidades más importantes, entre los chiitas y los sunitas en Irak, ahí sí, en ese año, la tasa de homicidios de Irak sí era más alta. O sea, por cada 100.000 habitantes, ¿cuántas personas murieron violentamente? Esa es la tasa de homicidio. Murieron más en Irak en el 2006, ya no en el 2010. Entonces, pese que Honduras parece que sigue ascendiendo en esa escalada interminable que ha tenido como desde los últimos 10 años, hubo un bajón durante el gobierno de Maduro y después volvió a subir rápidamente. Entonces, la tasa de homicidio en Honduras ha estado desde entonces, desde la avenida del gobierno de Manuel Zelaya, ha habido un ascenso constante año tras año, cada vez sube a una velocidad estrepitosa, y parece, todavía no tenemos la cifra, que va a ser más alta en el 2011, pero si se degenera la situación en el 2012 en Irak, pudiese ser que habría una gran diferencia y que Irak sobrepasase a Honduras en violencia, en homicidio. Y este es lo que se dice, lo que dirían los alemanes, die gemeinsame Nenner. Los franceses dirían le dénominateur commun, los estadounidenses the common denominator, y en Honduras, obviamente, en español, es el denominador común, esta excesiva cantidad de violencia. Allá es fundamentalmente intercomunal, entre comunidades, lucha entre comunidades. En términos relativos a Honduras hay bajo crimen, pero aquí en Honduras es puro crimen. Entonces, ¿hace alguna diferencia eso? ¿Por qué están matando a los hondureños? Usualmente los titulares de prensa a nivel mundial traen más una noticia, como por ejemplo las bombas que pusieron la semana pasada y la que pusieron ayer también en Irak, sobre todo en la capital, Bagdad. Atraen más la atención de los titulares de prensa que una cantidad de muertos que la semana pasada en Honduras, muertes violentas, fue más, en términos proporcionales, más alta que la de Irak. La muerte causada por una motivación política atrae más a los titulares de prensa, pero para los iraquíes,
que perecieron la semana pasada y los hondureños que perecieron la semana pasada, es lo mismo, ninguno quería morir. Entonces, es importante ver el ejemplo de Irak y ver por qué es que están en esta terrible situación. Y muchos analistas dicen que es porque hay comunidades diferentes. Y dado estas diferencias, se odian, se han odiado desde hace cientos de años, desde hace miles de años, y por consiguiente es una cosa inevitable. Entonces, queríamos mostrar unas imágenes de Irak. Teníamos unas imágenes preparadas, unas fotos ahí sobre la situación en Irak. Sobre todo queríamos comenzar con unos mapas para que nos ubiquemos, y ahí donde vemos en rojo el mapa mundi, vemos Irak en lo que se llama, eso es el Medio Oriente, es una región más vasta, y eso ya es el cercano Oriente, que le dicen ahí abajo de Turquía. Y este país pues es bastante más grande que Honduras, es como de 440,000 kilómetros cuadrados, como 4 veces más grande que Honduras, y tiene una población de 30 millones. Honduras tiene 8 millones, o significa que es como 4 veces una población más grande que la de Honduras. Entonces, ahí lo vemos colindando con Arabia Saudita, con Siria, con Turquía y con Irán. Entonces, regresemos al estudio. Miramos este país, un país sumamente convulsionado con la violencia desde siempre, pero a partir de la invasión de los Estados Unidos en el 2003, la guerra fue ganada por los Estados Unidos y las tropas británicas, que fueron los únicos dos que aceptaron ir en guerra, porque la guerra era muy cuestionada. El rumor más fuerte, la tesis más fuerte es que fueron a la guerra a los Estados Unidos porque George Bush le debía un favor a la familia saudita, a la monarquía saudita, y el mayor enemigo de la monarquía saudita, quien más los amenazaba con una invasión, era Saddam Hussein, quien gobernaba Irak en ese momento. Esa es la tesis más fuerte. Esta gente financió a lo largo de toda la carrera, desde sus primeros esfuerzos por ser gobernador de Texas. George Bush fue 2 veces gobernador. Ambas campañas las financiaron en gran medida la familia Saud, que es la familia real saudita. Entonces, el rumor más fuerte seguro no es, porque obviamente él ni lo ha aceptado, ni tampoco eso jamás ha ido a juicio. Pero esa es la tesis más sólida, porque por eso es que el resto de los países europeos, que estaban sumamente solidarios con el ataque de los islamistas de Al-Qaeda a los Estados Unidos en el 2001, y estaban muy solidarios con los Estados Unidos, dijeron: aquí se acabó nuestra solidaridad y no vamos a participar en la invasión. Entonces nada más invadieron los estadounidenses, y los británicos en cuestión de unas pocas semanas vencieron a las tropas de Irak, a las tropas de Saddam Hussein, que en ese momento supuestamente era el cuarto ejército más grande en cuanto a efectivos militares. En realidad, un efectivo militar es solo tan útil en el campo de batalla con referencia a las armas, a la tecnología militar que utiliza y que también la maneja. Entonces fueron derrotados rápidamente, y después aparentemente hubieron unos meses de calma, pero al ratito comenzó a brotar una insurrección, sobre todo del grupo sunita, que es una minoría, 25% de la población de Irak, que era quien controlaba el poder. O sea, los sunitas habían estado en control del poder de 1968 hasta el 2003. Entonces, queríamos mostrar otras fotos ahí de Irak, que es la situación reciente, lo que hemos visto. Esto es lo que vimos la semana pasada, gente que se explosiona, se amarra una bomba a su cuerpo y se vuelve una bomba ambulante. Entonces es difícil detectar a esta gente, es sumamente difícil. Y entonces, pues la semana pasada hubieron 71 muertos. Esta semana ha habido como 8 muertos en otra bomba ayer. Entonces, si miramos ahí, es un cuadro bastante dantesco. Usualmente ellos, el objetivo es atacar
a, digamos, estaciones de policía o ministerios. Regresemos al estudio. Entonces, esto es la situación que vemos constantemente en estas últimas semanas, a raíz de que se retiraron ya las tropas estadounidenses. Los británicos se retiraron más antes y en agosto del 2010, del año pasado, los estadounidenses, las tropas estadounidenses dejaron de pelear y permanecieron en Irak, pero nada más en las bases militares que habían construido ellos. Y era un proceso de transferencia de poder al gobierno actual de Nuri al-Maliki. Entonces, vienen esta gente y le transfieren el poder y el 18 de diciembre, hace apenas una semana, 10 días, algo así, se retiran las últimas tropas de los Estados Unidos, se fueron, unas por avión de regreso a los Estados Unidos, otro montón a Europa, a las bases militares, sobre todo en Alemania, y la mayoría fueron a la base militar que construyeron ahí en Kuwait, donde la población kuwaití sí quiere mucho a los estadounidenses y les da una cordial bienvenida. En Irak nunca estuvieron bienvenidos, aún por los chiitas, que es la gran mayoría de la población, que es un 60%, y estos habían estado brutalmente oprimidos por Saddam Hussein durante su largo gobierno, que fue de 1979 al 2003. Entonces, durante todo este tiempo fue una gran, brutal represión. Y tenemos unas estadísticas, unas tablas. Bueno, miren, queríamos, sí, estas tablas, correcto. Entonces, miramos, esta es la composición demográfica, cultural de Irak. O sea, como decíamos, la mayoría de la población es chiita, después un 25% sunita. Estos son los que estuvieron gobernando desde el 68, sobre todo con Saddam Hussein, y se repartían el botín del petróleo del país, que ahí no les daban nada a los chiitas. Y hay una minoría de kurdos en el norte del país, que es 15%. Regresemos al estudio, por favor. Entonces, esta situación, miren, Irak es la segunda civilización más vieja de la humanidad. La primera fue en Egipto y la segunda fue en esta región que le llamaban Mesopotamia. En tiempos antiguos el término todavía subsistió hasta comienzos del siglo XX. Entonces, una civilización se formó desde hace como 4.800 años ahí. Hay dos grandes ríos, el Tigris y el Eufrates, que atraviesan de norte a sur al país. Y como son ríos, todos los ríos tienen crecidas y subidas. Entonces, esa zona donde crecí y subía es muy fértil. Naturalmente, ahí se concentró la población desde hace como 5.000 años y crearon la primera civilización. Esta fue la primera civilización que desarrolló, por ejemplo, un calendario y la rueda. Fueron los inventores de la rueda. Y ellos fueron lo que los egipcios tenían una escritura aceptablemente legible. La mayoría de los historiadores consideran que la primera escritura formal, el primer abecedario, es el de los mesopotamios, los predecesores de los iraquíes de hoy. Entonces, esta zona han estado en lucha constante, tribus. En el año 610, aproximadamente, un individuo en Arabia Saudita de nombre Mohammed dijo que había tenido revelaciones divinas y que estaba fundando una nueva religión, el Islam. A partir de toda la religión se desplegó por esa zona, sobre todo. Irak, obviamente, es tan colindante, rápido se convirtió, bueno, ahí los convertían a la fuerza por la conquista militar, pero desde más o menos como el año 630, 640, por ahí, 650, Irak es islámico. Y desde entonces, o sea, hace como 1250 años, hay una división. La religión islámica se dividió solo al nacer. No fue como la religión cristiana, que perduró más o menos unificada bajo la égida de Roma, el Vaticano,
hasta comienzos del siglo XVI, cuando se escindió y entonces salió la rama protestante, que es de la cual deriva la iglesia evangélica, que aquí en Honduras ha crecido bastante, y la católica. Allí en el Islam, desde el comienzo, están peleando. Entonces, tienen como más o menos 600, 700 años de estarse dando en la madre, allí en Irak, esos dos grupos, chiitas y sunitas. Bueno, cuando regresemos vamos a continuar explicando esta situación y vamos a ver por qué estas definiciones tradicionales de por qué están peleando no coinciden con los datos. Entonces vamos a explicar por qué realmente hay un problema ahí y por qué es tan similar al de Honduras, aun si aquí en Honduras no hay comunidades dándose entre sí. Antes de eso, los queremos incitarlos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avillón, donde podrán encontrar este video y muchos otros. Asimismo, los incitamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librería Guaymuras de Tegucigalpa, en donde abordamos este y muchos otros temas de interés para todos los hondureños. Así que por favor no se vayan, que ya regresamos después de esta breve pausa comercial. Bueno, estamos de regreso y estamos hablando de esta situación en Irak, que está haciendo los titulares de prensa esta semana, en la semana pasada. Entonces hay esa percepción que el país va a degenerar nuevamente de una guerra civil. Había una coalición de los dos grupos, de los tres grupos fundamentales del país. Y, por decir así, ahí hay un primer ministro, un sistema parlamentario. Entonces, el primer ministro es el equivalente al presidente aquí en Honduras, en los Estados Unidos, es la persona más importante. Entonces, el viceprimer ministro, el segundo puesto, el primer ministro es un chiita y el viceprimer ministro es un sunita. Entonces, ayer, la semana pasada dio orden de captura contra el viceprimer ministro, pues el presidente dio orden de captura contra el vicepresidente, por decir así. Entonces, acusándolo de estar organizando escuadrones de la muerte para andar matando chiitas. Tal vez sea cierto. No el punto. Este individuo, Nuri al-Maliki, tiene tendencias muy dictatoriales, como aquí en Latinoamérica, en el curso de la historia que hemos tenido, sobre todo la historia de independencia, hemos visto un caudillo, un dictador tras otro. Aquí en Honduras el último fue Tiburcio Carías Andino. Y allá en Cuba tenemos uno, lleva más de 50 años en el poder, Castro, por lo menos su familia. Aquí también en Sudamérica ha habido uno recientemente que lleva 13 años y quiere eternizar en el poder a ratabla, haciendo uso de todo artimaña política para intimidar, acosar, meter en la cárcel a sus adversarios políticos. Entonces, algo similar es lo que está intentando, lo están acusando ahorita analistas internacionales al actual primer ministro. Entonces, ven, desde esa perspectiva no se diferencia mucho la situación. Esto supuestamente se encendió la mecha. La orden de captura contra el viceprimer ministro, como contra el número 2 del país, que es una situación que aquí en Latinoamérica constantemente vimos, todavía no se ha afirmado la democracia. Constantemente vemos esfuerzos en Honduras, recientemente vimos un esfuerzo también de eternizarse en el poder. Entonces, vemos este denominador común. Entonces, mucha gente dice es porque hay estas tres comunidades, pero cuando uno se pone a pensar, fíjense que estas tres comunidades que mencionamos, que enumeramos en la tabla anterior, estas tres comunidades, si ustedes los ven, ustedes no ven ninguna diferencia entre ellos. Ustedes dirían, todos son árabes. En realidad, ahí hay 85% de la población que es árabe y el otro 15%, los kurdos, son turcos, más o menos. Y las diferencias ustedes no las pueden ver. Los dos miran gente más o menos de tez blanca con una gran nariz. Es el denominador común de esa gente de la región. Aún sí, digamos, los turcos para nada se sienten ofendidos si los llaman árabes, y los árabes tampoco no se identifican mucho con los turcos. Y los kurdos, como viven en el norte del país, colindando con Turquía, pues tienen un denominador común
étnico, hay pequeñas diferencias. En cuanto a la religión, los tres grupos practican la misma religión islámica. Me pueden imaginar la misma religión, aún así van peleando, sobre todo chiita y sunita. Entonces, dicen muchos analistas, no solo gente común y corriente, sino que analistas, que dado que esta gente lleva cientos y miles de años peleando, bueno, cientos de años, por lo menos chiitas y sunistas, y de ahí grupos tribales ahí de regiones han pasado peleando por miles de años. Entonces, dicen ellos, esto es complicado, esto es cultura, esto es cuestiones religiosas. Pues miren, queríamos mostrar unas fotos de Singapur, muy ilustrativas. Comencemos con el mapa ahí donde está el punto rojo, el mapa, porque Singapur es tan pequeño que no se puede ver en el mapa. En un mapa mundi como ese, como vimos solo son 700. Aquí ya vemos un mapa nada más del sudeste asiático y aún así, solo allá en la punta roja, eso es Malasia, pues en la punta está Singapur, una islita. Entonces, allí estos son ni 700 kilómetros cuadrados, este pequeño archipiélago de 23 islas fundamentales, ahí donde la grande, evidentemente. Entonces decíamos que este país no tiene agricultura, no tiene minerales, no tiene petróleo, no tiene gas natural, no tiene nada, pero es más rico que los Estados Unidos. Y entonces, si mostramos las imágenes que siguen, miramos que esto es un esplendor de país, es sumamente impecable, el país más limpio de la tierra, tiene el nivel de violencia, no hay violencia política, no hay criminalidad, decir, es un verdadero oasis de paz, pese a que está rodeado de países, sobre todo Indonesia, que es bastante violento. Entonces miramos esto, es una cosa sumamente agradable, uno tiene una sensación muy especial cuando deambula por las calles de Singapur, tiene una percepción de incredulidad, porque no lo puede creer uno, que un país pueda ser tan perfecto, pues pueda estar por encima, por ejemplo, tan por encima de los Estados Unidos, pese a que los Estados Unidos pues tienen una gran cantidad de haberes como dicen los gringos, assets, como dirían los franceses, avoirs. Entonces miramos aquí un edificio muy impecable, este es un edificio que lo terminaron el año pasado, ahí en Singapur, y la parte de lo blanco, eso es un museo. Entonces, si avanzamos, es sumamente impresionante, tiene uno de los mejores subways y tiene uno de estos trenes que va por sobre, como a 3 metros por sobre el nivel de la tierra. Ahí maximizan y no hay congestionamiento. Imaginen, hay más de 7,000 personas por kilómetro cuadrado. Aquí en Honduras solo hay 60, aquí hay congestionamiento todo el tiempo. Ahí no hay, pese a que están todos apiñados y parecen sardinas. Entonces, es sumamente impresionante como lo que tienen ahí. Yo creo que no sé si es la última. Sí, regresemos al estudio. Entonces, nos encontramos con una situación en donde en Singapur también hay 3 comunidades, pero allí la diferencia es mucho más grande que en Irak. En Irak, ustedes los ven y ustedes no ven ninguna diferencia entre ellos mismos. Pero si ustedes van a Singapur y ustedes notan grandes diferencias. La gran mayoría de la población, más de 3/4 de la población es china. Es chino. Sobre todo del sur de China, esa región de Cantón, de la provincia de Guangdong, ahí donde está Cantón, y también dentro de Cantón está Hong Kong. Entonces de ahí proviene, y de otras regiones también. Hay una provincia en China colindante con Guangdong, todavía en el sur, que se llama Fujian, y de ahí también hay una gran cantidad de chinos singapurienses. De ahí vienen desde cuando los británicos llegaron en 1819, habían apenas como 1,000 personas. Hoy hay más de 5 millones. Y había uno que otro chino ahí. La inmensa mayoría eran las personas que siempre han deambulado en la zona, los malasios.
Entonces hay 3 comunidades. Después hay otras comunidades, la segunda más grande de los malasios, como 14%, y después la más pequeña es como de 9% de hindús. Ellos los importaron, los británicos, porque cuando llegaron, ahí miramos, mostramos en estadísticas, y miramos que los británicos llegaron y vieron que estos malasios los malasios se parecen mucho a los indígenas del continente americano, a los aztecas, los incas, los mayas, y pues no les gustaba como, no tenía mucha disciplina de trabajo. Entonces los británicos empezaron a importar más singapuríes y empezaron a importar más chinos. Y como los británicos, regresemos al estudio, como los británicos también tenían, regresemos al estudio, por favor. Como los británicos también tenían su colonia más grande, su más importante en todo el mundo, era lo que hoy es India, esa región en el sur de la Asia, India, Pakistán, Bangladesh. Entonces de ahí importaron y ellos llegaron a la conclusión que los hindúes pues eran más disciplinados para el trabajo que los malasios. Entonces también importaron una cantidad de gente y hoy hay esas 3 comunidades. Entonces, miren, entre hindús y malasios ustedes no notan mucha diferencia, pero hay diferencias. Hay diferencias. Los malasios tienen la piel oscura, café, pero tienen los ojos un poquito rasgados. Los indios no, los hindúes no, tienen los ojos mucho más redondos. Hay diferencias, pero con los chinos la diferencia es gigante, étnicamente así, pero es súper palpable. Por encima de eso hay grandes diferencias religiosas. Los hindúes practican en su inmensa mayoría el hinduismo. Los malasios practican casi todos el islam. Y los chinos practican en su inmensa mayoría el budismo, otros el taoísmo. Se puede imaginar 3, 4 religiones diferentes, 3 etnias diferentes. Y a un oasis de paz, como decíamos ayer, la tasa de homicidio en el 2010, 0 por cada 100,000 habitantes. Mientras que en Honduras tuvimos 82, en México tuvieron 18, Venezuela tuvo como 70. Y así pues, decíamos que en Irak el año pasado fue como 35. Entonces, miramos tasas de homicidio muy diferentes y aquí en Singapur tiene una situación similar. Y el año pasado fue un buen año en Irak. En el 2006 andaba ahí por 90 homicidios por cada 100,000 habitantes. Era guerra civil abierta y descarada. Bombazos que mataban 50, 100, 120 casi todos los días, por lo menos todas las semanas. Era una gente que llegaban ahí todos armados con grandes metralletas, con centradejas montadas en jeeps, etcétera, y en pickups y simplemente es terrorismo, porque lo que quería cada una de las comunidades era ahuyentar a los otros. O sea, trataban de golpear al poder de los otros, pero a la misma vez también ponían bombas para simplemente indiscriminadamente matar mujeres, ancianos, niños, simplemente para que, digamos, los sunitas les ponían a los chiitas para que dijeran los chiitas, nos vamos a ir de esta ciudad o de esta zona de la capital, porque aquí es muy peligroso. Entonces, decir es una limpieza étnica que le dicen, que la vimos también en la Yugoslavia en los 90. Entonces, es una situación extrema. Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial, pero antes de eso los queremos incitarlos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avión, donde podrán encontrar este y muchos otros videos, asimismo artículos y otra información muy valiosa. Y los incitamos a que le den me gusta porque les van a gustar estos videos muy interesantes. Asimismo, los incitamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en Librería Guaymura de Tegucigalpa, en el centro de la capital, y en donde abordamos estos temas con más detenimiento, damos una gran cantidad de datos y es importante verlo con
estudiarlo con precisión porque es difícil retener tanta información cuando la lanzamos así por la televisión. Así que no se vayan, que ya regresamos después de esta breve pausa comercial. Bueno, estamos de regreso y estamos hablando de esta situación, estos titulares de prensa a nivel internacional de Irak. La semana pasada, esta creciente confrontación entre estas dos comunidades, los chiitas y los sunitas. Históricamente los sunitas han estado imponiendo su voluntad, aparentemente han sido siempre más ágiles, más astutos, más rápidos, y pese a que son una pequeña minoría y se la agencian para... Y entonces esta vez están sumamente temerosos porque es como siempre les salen, los engañan a los chiitas. No sé por qué pasa. Fenómeno interesante, porque como les digo, en Singapur los más ricos, los que tienen más dinero son los chinos, los singapureses de origen chino. Y allí es claro ver esa situación. Los chinos pues tienen una disciplina de trabajo, de estudio, de ahorro superior incluso a la de los europeos. Entonces, allí podemos ver por qué se presenta esa situación. Y además son 77% porque ellos gobiernan, todos los primeros ministros, en los 52 años de independencia, de 1959 hasta la fecha en Singapur, los 3 primeros ministros han sido todos chinos, o sea, 100% chinos, étnicamente chinos. Entonces puede ver por qué serían chinos, no solo son la inmensa mayoría, sino que son los más educados, los que tienen más dinero. Pero aquí no queda claro cómo es que los sunitas siempre se los quiebran a los chiitas en Irak. El punto es que, por ejemplo, Saddam Hussein era sunita y este país pues, fue gobernado allá por el siglo XVI. Los otomanos, que eran los turcos, de donde hoy es Turquía, ahí estaba su sede. El Imperio Otomano se expandió por todo el Medio Oriente y conquistó toda la región, entre ellos Irak. Entonces, esto fue gobernado hasta el Imperio Otomano hasta 1918, porque cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, el Imperio Otomano se alió con los alemanes, con Alemania y con Italia. Por consiguiente, perdió la guerra y las potencias vencedoras, Francia e Inglaterra, se repartieron el Imperio Otomano. Entonces, por ejemplo, Gran Bretaña, en 1920, la Liga de Naciones, o sea, lo que era el predecesor de Naciones Unidas, le entregó en mandato a Gran Bretaña ese pedazo de tierra. Y fue la primera vez que demarcaron, porque si ustedes ven el mapa de Irak, es un mapa así como con una regla. Es geométricamente preciso, es Entonces, esa región fue obviamente arbitrariamente elaborada y fue en negociaciones entre los franceses y los británicos, que se estaban dividiendo el botín del triunfo de la Primera Guerra Mundial. Entonces, esa región quedó delimitada de esa forma. Entonces, de 1920 a 1932, los británicos lo gobernaron como colonia. En el 32 le dieron la independencia. Del 32 a 1958 hubo una monarquía, un gobierno monárquico. En el 58 militares le dieron golpe de Estado. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial el mundo árabe estaba muy coqueteando, sobre todo los militares, con la Unión Soviética. Habían fuertes tendencias de orden nacionalista porque habían estado por más de 4 siglos gobernados por los turcos y después por 12 años por los británicos. Entonces había un gran sentimiento nacionalista. Por encima de eso había una simpatía al socialismo, al modelo soviético. Entonces dieron un golpe de Estado militares, ahí coquetearon con la Unión Soviética. En 1968 se formó un partido formado en parte por militares y otros que tenían esas dos corrientes,
nacionalismo árabe más socialismo. Entonces el partido Baath se hizo del poder, partido único que prohibió que hubieran otros partidos. Tendencia, ese modelo de la Unión Soviética, aquí había un partido único, un partido comunista único. Y después vienen y a partir de 1979, Saddam Hussein se hace el poder. Entonces, de 1968 al 2003, eran los sunitas que estaban en el poder. Entonces, una vez derrocado, pues los estadounidenses le entregaron el poder a los chiitas siendo el principio de la mayoría. Y los chiitas están terriblemente temerosos de que se los vayan a quebrar, de que les van a salir otra vez por la retaguardia a los sunitas. Y bueno, esto parece que va en mal camino, pero el punto es que pese a todos esos bombazos, pese a toda esa carnicería, esos asesinatos indiscriminados de civiles, de mujeres, ancianos y niños, los pone a ver cerca de las escuelas, las bombas, así es que es descarado. El objetivo es que la otra comunidad, asustarla para que se vaya de territorio. Entonces, esa situación está menos peor que en Honduras, se puede imaginar. Y en Honduras no hay nada de lo que supuestamente está causando eso, esa confrontación comunal que lleva cientos de años entre chiitas y sunitas y miles de años entre, digamos, kurdos y la población árabe. Aquí en Honduras no hay esa confrontación, nunca la ha habido, por lo menos los últimos 400 al comienzo llegaron los españoles, obviamente entraron en guerra con las tribus indígenas, pero después de un tiempo se apaciguaron, se dieron por vencidos, vieron que era inútil, tenían una tecnología militar muy superior a los españoles y abandonaron. Entonces se mezclaron bastante los grupos o los españoles que ahí no traían mujeres y se formó un país fundamentalmente mestizo. Como consecuencia de eso, no hay confrontación, hay una religión única. Hasta hace poco entró el protestantismo aquí, pero sigue siendo dentro de la misma, en un momento de la historia, en donde esas dos comunidades religiosas, del cristianismo y el protestantismo, ya no están en confrontación armada, como estuvieron en el siglo XVI, XVII y todavía el XVIII en Europa. Entonces, miramos una situación en donde en Honduras no hay ninguno de esos supuestos motivos que están llevando a Irak, que lo han llevado por siglos y que lo están llevando nuevamente a una guerra civil. Entonces, ¿por qué hay más homicidios por cada 100,000 habitantes? ¿Por qué hay más del doble de homicidios el año pasado y seguro este año que en Irak? Y creo que tenemos una tabla estadística, una tabla con números ahí que deja muy claramente, muy diáfanamente dónde está el denominador común. Como decíamos, como dicen los alemanes, die gemeinsame Nenner, el denominador común. Entonces, si mostramos la última tabla estadística ahí, correcto, entonces podemos ver que esto es riqueza, esto es ingreso per cápita, medido al poder adquisitivo en el 2010. La última cifra que está disponible, y miramos que Singapur, habíamos mostrado eso ayer, es muchísimo más rico que los Estados Unidos. Quiere decir que cada singapuriense recibe mucho más dinero que cada estadounidense. Y miramos la gran diferencia entre los Estados Unidos y Honduras, y por eso es que más de 1 millón de hondureños se han dado a la fuga y se han ido allá arriesgando todo, endeudándose hasta la coronilla para llegar a los Estados Unidos. Y miramos que Irak está en la misma situación. En realidad está un poquito peor que Honduras. Estamos redondeando a cifras porque no queremos agotarlos con tanta cifra, y los números redondeados son más fáciles de retener. Es lo que dicen todos los pedagogos, o casi todos los pedagogos a nivel mundial, y hay una gran cantidad de estudios que corroboran eso. Sí, entonces, miramos una situación en donde en Honduras a la gente la están matando por docenas, puro crimen. Narcotráfico en su gran mayoría, que es la actividad criminal más violenta de todas. Pero al fin y al cabo es tan criminal, es tan actividad criminal como
el robo a mano armada, como el asalto bancario, como el secuestro, etc. Es una actividad muy, muy al margen de la ley. Y miramos que, pese a que es puro crimen y aún así, Honduras está muchísimo peor que este país, que en el 2010 y en el 2011 siguieron en guerra civil, solo que se morigeró, se disminuyó, se apaciguaron bastante la confrontación del final, mediados finales del 2007, comenzaron a disminuir la violencia en Irak. Y miren cómo pasó en gran medida esto. Irak comenzó a obtener tasas de crecimiento respetables, a veces fuertes incluso. Asimismo, el comandante de las tropas de los Estados Unidos, que estaban sufriendo una gigantesca cantidad de pérdidas, una gran cantidad de soldados estadounidenses estaban muriendo. Él, es un hombre, un individuo muy estudiado, tiene un doctorado en ciencias políticas de la Universidad de Princeton. Se llama David Petraeus, que en este momento es el nuevo jefe de la CIA. Y este hombre tuvo la genialidad que dijo, o sea, tenemos armas superiores y por cada soldado estadounidense que muere, nosotros matamos a como 30 combatientes iraquíes, pero aún así seguimos perdiendo gente y nosotros no queremos perder soldados. Y el país está en este caos y se mira mal, para nosotros se mira mal, para el país se mira como que fracasó esta invasión. Entonces digo, aquí tengo que utilizar la cabeza, entonces en vez de utilizar la fuerza física, se puso a negociar con los sunitas, que eran los que estaban aliados con Al-Qaeda, y logró apaciguar. Bueno, el punto es que la cosa se puede volver tan dura como el 2006, 2007, pero tal vez peor, porque esta vez ya no hay ese amortiguador, ese como árbitro que los separaba, que era el ejército de los Estados Unidos. Entonces, esta es una situación que pese terrible lo que ya ha vivido en estos años atrás y lo que puede vivir, aún así está menos peor, menos catastrófica que la de Honduras. Y el denominador común es esa terrible pobreza y esos terribles altos niveles de desempleo que agobian tanto a la población iraquí como a la población hondureña. Ese es el motivo fundamental. No es el único, hay diferentes variables que complican la cosa, pero ese es el motivo fundamental. Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial. Cuando regresemos vamos a hablar de lo que hace posible que los países como Singapur, pese a que tienen una mezcla de culturas mucho más explosiva que la que tiene Irak, es un oasis completo de paz, un oasis absoluto de paz. ¿Qué es lo que hace posible esas maravillas, esas transformaciones radicales en tan corto tiempo? Alguien me decía en un mensaje a Facebook ayer que no expliqué al final. Así que en el último segmento lo vamos a hacer. Digo, por favor, no se vayan. Pero antes de eso, los incitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avillón, donde podrán encontrar este video y muchos otros. Asimismo, los incitamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librerías Guaymuras de Tegucigalpa, en el centro de la capital, y donde hay capítulos que abordan este tema del aspecto militar, el aspecto del crimen, el aspecto de la violencia, lo que hace posible que un país, que Honduras, se pueda convertir en un verdadero oasis de paz, una situación superior a la que tienen los Estados Unidos, Canadá o los países de Europa Occidental como Alemania, Francia y Gran Bretaña. Así que no se vayan, que ya regresemos después de esta breve pausa comercial. Bueno, estamos de regreso y estamos hablando sobre lo que ha hecho posible que Irak sea tan pobre, lo que ha hecho posible que obviamente Honduras también sea casi igualmente pobre, lo que se transforma en un gran segmento de la población que sufre de condiciones de vida sumamente deplorables, y asimismo un gran segmento de la población que pudiese incluso tener unas condiciones de vida agradables porque tal vez tiene muchos estudios, entonces puede optar a empleos que le pagarían bien, pero dado el alto desempleo en Honduras, entonces
pues tienen que pasar bastantes penurias. Entonces, lo que ha hecho posible que Singapur se haga tan rico y que haya una paz y una tranquilidad tan increíble, pese a que tiene una mezcla explosiva de etnias, de religiones, es el rápido crecimiento económico que ha tenido este país, sobre todo a partir de 1959. Este país pues, ha tenido una tasa de crecimiento como de 8% en los últimos 52 años, y mientras que Honduras en ese mismo periodo tuvo una tasa de crecimiento como de 3% anual. Entonces, crecimiento económico no parece como que hubiera mucha diferencia de 3 a 8, pero sí porque, por ejemplo, en este momento Singapur tiene 62,000, y si el próximo año, si en este año, el 2011, crece a 10%, y es perfectamente posible, dado que el año pasado creció a 15%. Entonces, si crece a 10%, entonces de esa medida se le agrega 10%. Entonces, eso pasaría de 62,000 como a 68,000, por ahí, 69,000. Es un gran aumento, es decir, que cada singapuriense le entraría, en el 2011 tendría como $6,000 más en su bolsillo que lo que tuvo en el 2010. $6,000, aún si es en todo un año, es bastante. Pónganse a pensar ustedes, si les dan $6,000, que son como 120,000 empiras, en este momento ustedes compran, por ejemplo, un carro usado que todavía está en aceptablemente buen estado, de un solo, cash, de un solo golpe. Se compran un último teléfono celular o el último iPhone, por ejemplo, que anda como por 20,000 lempiras. Cosas así, cosas que, es decir, unas pantallas gigantes de 50 de los plasmas viejos, que ya la tecnología que ya está siendo sobreseída por estos nuevos LED de esta definición más, pero a un televisor de lujo, 50 pulgadas, plasma, plano. Eso les cuesta, ¿qué sé yo? 14,000 empiras, una cosa así. O sea, si ustedes les dan 120,000 empiras, digamos, de regalo en Navidad o distribuido por todo el año, ustedes compran un montón más. Entonces así va subiendo. Entonces, llega un punto en que, por ejemplo, un país tiene $100,000 de ingreso per cápita, como hay como 3 países en el mundo que tienen eso, y si aumenta por 10%, entonces en un año les han dado $10,000 más, les han entrado $10,000 más. Entonces, se va, a lo que voy es que al siguiente año ya Singapur no, si vuelve a crecer a 10%, ya no se mide a partir de 62,000 en el 2000, sino que a partir de 68,000 en el 2011. Entonces, va creciendo más. Entonces, tiene un efecto como multiplicador que aumenta enormemente. Entonces, es la tasa de crecimiento económico la clave para salir de la pobreza. No, nada más. Nada, como dicen aquí en Honduras, nada de Mickey. Nada. Es eso, es lo único. Es una cosa que no está sujeta a debate. La pregunta es, ¿qué hace a la economía crecer rápidamente? Porque cuando la economía crece rápidamente, incluso se mejora la distribución del ingreso. Honduras tiene una distribución del ingreso muy mala, de las peores del mundo, pero eso mejora enormemente, porque en todos los países del mundo en que ha habido rápido crecimiento, siempre se ha mejorado. Y entre más rápido ha sido el crecimiento, más se ha mejorado la distribución del ingreso. Entonces, todo mejora. No solo es que la pobreza y el desempleo se eliminan con rápido, sino que los salarios suben, sino que se mejora la distribución del ingreso. Pero, ¿qué es lo que hace posible el rápido crecimiento económico? Pues miren, los datos de la historia, y en este caso el caso de Singapur es muy ilustrativo, muestran que lo fundamental es poner a las personas más inteligentes a la cabeza del Estado. El puesto de presidente o jefe de Estado o primer ministro, rey, lo que sea, la persona que decide la política económica del país es el presidente, por decir así. Es el número uno. Y ya persona, la historia muestra que entre más inteligente y más estudiada esa persona, más rápido es la tasa de crecimiento. No siempre, pero como un 80% de las veces. Y entonces, porque siempre hay alguien que les va a sacar un ejemplo de fulano, que era un ignorante, que no estudió nada y que tuvo resultados buenos.
en realidad hay bien pocos de los resultados. Hitler era un ejemplo que lo suelen citar porque en 1933 a 1939 tuvo una tasa de crecimiento de 12% anual. Hitler no terminó la secundaria, pero en 1940 a 1945 tuvo una tasa de negativo 8. O sea, una tasa de negativo 12. Entonces, lo que había crecido lo destruyó todo el país. O sea, perdió 8 millones murieron 8 millones de personas. Todas las ciudades importantes del país quedaron casi completamente destruidas. Es decir, todo lo que había generado rápido lo destruyó. Porque eso es lo que hace la gente con bajas capacidades mentales. Como Hitler, como Saddam Hussein, que tampoco había terminado la secundaria, solo terminó la primaria. Saddam Hussein provocó guerras con Irak, con Irán y con Kuwait y causó esas 2 invasiones de los Estados Unidos que lo terminaron por derrocar y lo terminaron guindando a él. La gente con baja capacidad hace esas cosas, busca la violencia. Entonces, la gente más inteligente, la más estudiada, es la que genera rápido crecimiento económico. Pues bueno, se nos acabó el tiempo y antes de eso queremos incitarlos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avión, donde podrán encontrar este video y muchos más. Asimismo, los incitamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en Librería Guaymuras de Tegucigalpa, en el centro de la capital, donde aborda con detenimiento estos temas como qué es lo que causa la violencia en un país, cómo Honduras se puede salir de... Y nos despedimos muy cordialmente y esperamos contar con ustedes mañana en la próxima edición de Riqueza para Todos.